Bom dia. Vamos começar o segundo dia do Seminário Internacional de Regulação de Medicamentos e Farmacovigilância. Começamos o dia com uma conferência. A conferencista é a doutora Maria Tereza Vivas. Ela é consultora OPS e da OMS. A conferência hoje é preparação regulatória para a introdução e vigilância da vacina para o Covid-19 na região das Américas. Vamos passar essa parte da manhã com a doutora Maria Tereza. E muito obrigada por aceitar o convite, doutora Maria Tereza, e passo para você agora a palavra. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir con ustedes la información que hemos recogido de esta iniciativa que fue evaluar la preparación regulatoria regional para la introducción de las vacunas contra COVID-19 en la región de las Américas. Comencemos entonces hablándoles un poco de cómo fue el proceso. A finales de 2020, del año pasado, se comenzó con ese diagnóstico, lo que nosotros llamamos el mapeo regional, para conocer cómo estaban preparados los países regulatoriamente para la introducción de las vacunas. Para hacer este estudio utilizamos la llamada herramienta VIRAT. Esta herramienta de la Organización Mundial de la Salud es la herramienta de autoevaluación para que los países se evalúen cómo está preparado para la introducción de las vacunas de COVID-19. Esta herramienta evalúa diferentes sectores y entre ellos la parte regulatoria. En relación a los aspectos regulatorios se evalúan 4 aspectos: los procesos de autorización regulatoria, todo lo relacionado con la importación, la liberación de los lotes de vacunas y la vigilancia post-introducción. Así, por ejemplo, en la parte de autorización de las vacunas, esta herramienta pregunta si el país tiene una vía de autorización de emergencia acelerada para las vacunas de COVID. En cuanto a la importación, la herramienta pregunta si se ha dispuesto medidas para otorgar los permisos de manera expedita en menos de 5 días. En cuanto a la liberación de lotes, recordemos que cada vacuna, por normativa internacional, debe tener una liberación por parte de la autoridad reguladora que recibe la vacuna. Y esta herramienta lo que pide es qué tipo de procedimiento se va a utilizar para evaluar la documentación de esta vacuna y poderla liberar para su uso a nivel nacional. En cuanto a la vigilancia post-introducción, la herramienta pregunta cuáles serán los mecanismos para en los planes de farmacovigilancia y el seguimiento, evaluación y reporte de los ESAVIS que se puedan presentar con la utilización de la vacuna. Esta herramienta, la primera pregunta que se hizo como diagnóstico fue saber si las autoridades reguladoras de la región estaban en conocimiento de esta herramienta y si estaban participando en la evaluación de los planes de introducción nacional de las vacunas. Como ven en esta lámina, el 57% de las autoridades de la región dijeron que sí conocían la herramienta y que estaban participando con sus ministerios de salud y otros entes en la construcción de estos planes de introducción. Sin embargo, un 43% de las autoridades reguladoras dijeron no conocer la herramienta y no haber sido llamados para participar en la construcción de este plan. Obviamente, esta fue una primera recomendación que se hizo en cuanto a que era importante que los ministerios de salud, los entes nacionales, involucraran a las autoridades reguladoras para participar en el diagnóstico de la situación para la introducción de las vacunas. Recordemos que es fundamental que los procesos de autorización se den en los tiempos adecuados para que la vacuna pueda llegar a los planes nacionales de vacunación.
Ya entrando en las funciones reguladoras específicas, en esta lámina vemos lo que es el proceso de autorización para que pueda ser utilizada la vacuna. En este aspecto se hizo la pregunta específica en relación a que si la autoridad, lo que podemos ver en esta gráfica, es si la autoridad iba a utilizar un mecanismo excepcional, como por ejemplo el reconocimiento, llamado también reliance, o si la autorización se iba a dar a través de uso de emergencia, si se iba a otorgar registro normal, un procedimiento abreviado, y algunas autoridades indicaron no haber establecido aún los procesos. Como vemos, los resultados indican que la mayoría, más de un 75% de las autoridades reguladoras indicaron que aplicarían mecanismos de reconocimiento, un mecanismo excepcional que les permitiera una autorización rápida. Más del 60% indicó que aplicarían autorización de uso de emergencia. Recordemos que este procedimiento conlleva una evaluación previa de la documentación de la vacuna. Un porcentaje, alrededor de 45%, indicó que aplicaría registro en condiciones normales, casi un 30% procedimientos abreviados, y hay un porcentaje de países que no habían establecido procedimientos. Como ven, si bien la mayoría iba a ser un reconocimiento, nos dimos cuenta que en algunos casos no estaba claro cómo iba a ser este procedimiento. Y como observamos en la parte superior, otro de los puntos que se pudo observar es que si bien los países estaban acostumbrados a adquirir estas vacunas a través del fondo rotatorio y contaban con mecanismos expeditos para la aprobación de estas vacunas, cuando se hizo la consulta sobre cómo sería el procedimiento para las vacunas de COVID, ellos no mencionaban los procedimientos expeditos. Por lo tanto, una de las primeras recomendaciones es que si ya el país tenía mecanismos de reconocimiento para las vacunas provenientes del fondo rotatorio, que sabemos que ya han sido previamente evaluadas por la Organización Mundial de la Salud y las llamadas autoridades reguladoras estrictas o fortalecidas, se apliquen esos mecanismos rápidos de reconocimiento de autorización para estas vacunas. Es importante señalar que muchas autoridades reguladoras aplican diferentes procedimientos, por eso es que vemos que los porcentajes son diferentes, mayores de un 100% en total, porque hay autoridades que pueden aplicar un mecanismo u otro dependiendo de la procedencia de la vacuna, lo cual es totalmente recomendable. Si la vacuna proviene de una fuente ya conocida, certificada, como puede ser el mecanismo COVAX, a través de la evaluación de la OMS, pues obviamente el país puede aplicar el mecanismo de reconocimiento o reliance. Mientras que si la vacuna es de un fabricante nacional o de una fuente que requiere una evaluación por parte de esa autoridad, pues obviamente se aplicarían otros mecanismos, como por ejemplo la autorización de uso de emergencia. Por tanto, vemos que hay autoridades fortalecidas, como por ejemplo Brasil, que autorizaba, tiene diferentes mecanismos dependiendo de la fuente. Vamos a pasar ahora a otro aspecto que fue evaluado y es lo concerniente a la importación. Recordemos que el primer paso es la autorización de la vacuna como tal, pero luego cada embarcación tiene que ser autorizada para su proceso de desaduanaje e ingreso al país. Podemos ver en la primera gráfica izquierda que evaluamos diferentes mecanismos de adquisición y si el país contaba con regulación para cada uno de ellos. Podemos observar que el 76% de las autoridades reguladoras participantes en esta consulta respondieron que ya tenían establecidos requisitos cuando la compra de la vacuna era a través de una compra directa, es decir, del país con el fabricante. Para las adquisiciones a través del fondo rotatorio, mecanismo COVAX, el 67% de las autoridades reguladoras ya tenían mecanismos establecidos. En relación a las donaciones,
solo 48% había ya establecido normativa para este tipo de adquisición. Recordemos que si bien para algunos países no pudiera no ser fundamental las donaciones, para aquellas economías más susceptibles que requieren donaciones, esto es un aspecto crítico y vemos que solamente el 48% había ya establecido normativa al respecto. También observamos que un 10%, eso era alrededor de 2 países, no había aún establecido su normativa para cómo iba a autorizar estas importaciones. También otro aspecto que se evaluó era en cuánto tiempo se iba a dar esta autorización de importación. La normativa de la OMS recomendaba que se hiciera en menos de 5 días. Pudimos observar que el 71% de las autoridades reguladoras indicaron que sí, que efectivamente se haría en un plazo menor a 5 días. Sin embargo, cuando hicimos la revisión de la legislación de cada uno de estos países, nos pudimos dar cuenta que no estaba por escrito, no estaba establecido como tal este tiempo menor a 5 días en la legislación, sino en procedimientos internos. Por tanto, obviamente la recomendación fue que esos tiempos quedaran establecidos en la legislación de los aspectos regulatorios de emergencia para evitar cualquier modificación o cambios y tener consistencia, sobre todo en situaciones de emergencia. Podemos observar también en esta lámina del lado derecho que hicimos una evaluación de la situación del Caribe no latino, es decir, el Caribe inglés, a través de los resultados de esta herramienta VIRAT de autoevaluación. Y como pueden observar, a inicios de año, cuando se hizo esta evaluación, observamos que solamente un 43% de estos países había ya completado su preparación para la introducción y todos los aspectos regulatorios que esto lleva de las vacunas de COVID, mientras que el resto estaba en progreso, más de la mitad, o ni siquiera había iniciado. Esto nos llama también no solamente a la necesidad de tener mecanismos regulatorios establecidos, expeditos para la introducción de las vacunas de COVID, sino que los países consideren ya tener mecanismos establecidos para situaciones de emergencia, sea pandemia o sea otro tipo de emergencia, mecanismos regulatorios ya establecidos, cónsonos con las necesidades para una situación como tal, y que consideren los diferentes aspectos como este, que es fundamental, la autorización de las importaciones y los tiempos que deben cumplirse para poder lograr que esos lotes de vacunas ingresen al país de manera oportuna. Recordemos además que en estos casos las vacunas de COVID requieren condiciones de almacenamiento particulares, algunas de ellas inclusive de ultracongelación, y por tanto la autorización de las importaciones es un punto crítico. Continuando con los aspectos regulatorios que evaluamos, el siguiente fue la liberación de lotes. Como les había mencionado, en el caso de las vacunas a nivel internacional, se pide que la autoridad reguladora evalúe y libere cada lote de vacuna que vaya a ser puesto a circulación en su país, sea de fabricación nacional o sea de importación. Al respecto, preguntamos a las autoridades reguladoras cuál sería el mecanismo que ellas iban a utilizar para hacer esta evaluación y la liberación. El primer mecanismo que consultamos, que podemos ver en la gráfica a la izquierda, es si aplicarían reconocimiento, es decir, estas vacunas vienen con un certificado de liberación de la autoridad reguladora responsable, y la pregunta era si harían reconocimiento a este certificado o si, por el contrario, como vemos en la segunda barra, harían una revisión de los documentos para emitir un nuevo certificado. También se preguntó si, además de la revisión de estos documentos, estaba planteado el análisis de las muestras de lotes
de estas vacunas. Y además podemos ver como la última barra que había casos en que la función no está implementada. Los resultados fueron que el 32% de las autoridades reguladoras consultadas indicaron que harían reconocimiento, mientras que la mayoría, 47%, indicaron que harían revisión de todos los documentos de esa vacuna, es decir, además de ese certificado, lo que llamamos el protocolo resumen de producción y control, para luego emitir un certificado nacional. El problema de este procedimiento de revisión es que se plantean dudas de cómo se haría en caso de tener una observación a esos documentos, si esto podría detener el proceso de liberación de lotes, cómo se haría para poder subsanar estas observaciones. En relación a la revisión de los documentos con análisis, observamos que solamente 7%, eso fue aproximadamente 3 países, indicaron que podrían en algunos casos realizar, además de la documentación de su revisión, un análisis de muestras. Recordemos que en el caso de las vacunas de COVID, esto es complicado también por las metodologías tan particulares que se requieren para su análisis. Y un 14% indicó que no tiene esa función implementada. Estos generalmente son autoridades reguladoras de países que no tienen producción nacional y que importan generalmente a través del fondo rotatorio. Bien, como observan acá, si bien un porcentaje importante, 32%, realiza reconocimiento, la recomendación fue para aquellos que fueran a hacer evaluación que tenían que tener muy bien controlados los procesos en el caso de que hubiera dudas, porque no se recomienda que el proceso de liberación sea mayor a 5 días porque podría poner en riesgo los planes de inmunización. También se consultó sobre la verificación de la cadena de frío al llegar el lote al país. Como observamos del lado derecho, solo el 71% de las autoridades reguladoras indicaron que ellas realizan la verificación de la cadena de frío al momento que llega el lote al país. El resto de las autoridades dependen, en caso de que hubiera algún tipo de desviación en ese condiciones de conservación, dependen de que el programa de inmunización u otros entes le notifiquen esta situación para ellos poderlo evaluar y dar sus recomendaciones. Recordemos que es muy importante que la autoridad reguladora participe en la verificación de la cadena de frío de las vacunas, no solamente en condiciones de que todo esté bien, en condiciones de que el lote llegó bien, sino particularmente cuando se presente alguna duda en relación a las condiciones de conservación o algún tipo de desviación en la temperatura con que llega el lote, ya que la autoridad reguladora cuenta con todos los estudios de estabilidad realizados por el fabricante en condiciones normales de almacenamiento, en condiciones de estabilidad acelerada, que le van a permitir a esa autoridad reguladora emitir una opinión sobre qué hacer. La mayoría de las vacunas, si bien tienen una temperatura adecuada de conservación, también tienen sus estudios para poder conocer cuál sería la situación ante una posible desviación y que la autoridad pueda dictaminar si se puede usar o no ese lote. También se hizo preguntas en relación a los ESAVIS, los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o a la inmunización después de esta ser aplicada. Y observamos que el 90% de las autoridades reguladoras consultadas indicaron que sí participan en la evaluación de los eventos atribuidos a la inmunización junto con los programas de inmunización y los entes involucrados, mientras que un 10% indicó que todavía no participaba en este tipo de evaluación
y que estaban en desarrollo. Obviamente, esto fue otra recomendación, ya que es importante que las autoridades reguladoras participen, tengan conocimiento en primer lugar de los ESAVIS que se pudieran estar presentando, de estos eventos adversos que pudieran estarse presentando posterior a la inmunización, para que junto con el programa de inmunizaciones, los otros entes involucrados puedan hacer la evaluación respectiva y que la autoridad reguladora pueda notificar estos eventos al UPSALA Monitor Center para poder, obviamente, llevar un registro internacional y fortalecer los programas internacionales de seguimiento de la seguridad de estas vacunas. Recordemos que es muy importante poder consolidar estos resultados, estos reportes y de esta forma poder monitorear en tiempo real la seguridad de las vacunas y poder apoyar la toma de decisiones en un momento particular si esto fuese necesario. Como ven entonces, el proceso de liberación de lotes, así como ESAVIS y cadena de fríos, son otros aspectos muy importantes en la regulación. Este mapeo regional fue muy importante porque nos permitió, además de este diagnóstico, emitir recomendaciones para cada uno de los procesos. Esto va a ser publicado próximamente en un documento cual recoge el diagnóstico que les acabo de mencionar y detalla cada una de las recomendaciones que vamos a ver a continuación. Como ven, en cuanto a los procesos de autorización, la primera recomendación fue establecer criterios diferenciales acorde a la vía de adquisición. La autoridad reguladora debe considerar cuáles son las vías de adquisición de las vacunas en su país. Van a venir a través de una vía ya certificada, como puede ser el mecanismo COVAX, el fondo rotatorio, donde esa vacuna ya ha sido evaluada previamente por entes regulatorios fortalecidos o de una autoridad reguladora fortalecida, considerada estricta, lo cual me permitiría como autoridad reguladora evitar duplicidad de esfuerzos y poder aplicar un reconocimiento. O si las vías de adquisición son, por ejemplo, la fabricación nacional, donde obviamente la autoridad reguladora sí tiene que hacer una evaluación profunda de esa vacuna para la liberación respectiva, o si va a ser adquirida a través de una autoridad reguladora que no cuenta con este aval de certificación internacional y que por tanto obviamente la autoridad reguladora tiene que hacer una evaluación más profunda. Por eso decimos que lo primero que debe hacer la autoridad reguladora es establecer cuáles son las vías de adquisición y los criterios de riesgo para cada una de esas vías, de forma de poder aplicar reconocimiento o una evaluación más profunda según sea el caso. También es muy importante que las autoridades reguladoras establezcan y publiquen las condiciones y vigencia de las autorizaciones emitidas. Una vez que se autoriza una determinada vacuna, que esté públicamente disponible, por ejemplo, en su sitio web, cuáles son las condiciones con las que se autorizó esa determinada vacuna de COVID, en este caso, y cuál es su vigencia, por qué periodo de tiempo. Si ya existen marcos normativos que le permita a esa autoridad reguladora excepcionalidad en la autorización en situaciones de emergencia, es importante que la autoridad reguladora las utilice y no establezca nuevos mecanismos, sino que se apoye en estos mecanismos ya existentes que vienen siendo utilizados normalmente para la adquisición de vacunas a través del fondo rotatorio, que les permite agilizar los procesos de autorización. Por eso decimos que para la autorización deben haber criterios de riesgo bien establecidos dependiendo de la vía de adquisición.
En cuanto a la importación, nacionalización, desaduanaje, es importante establecer mecanismos que faciliten el ingreso de la vacuna, como por ejemplo la autorización de ese lote previo a la llegada de la importación al país. Como los documentos ya están disponibles, ellos pueden ser enviados antes de que el lote llegue al país, y esto obviamente facilitaría que una vez que llegue a la aduana, la vacuna pueda ser liberada de manera rápida para que vaya a los almacenes respectivos. Asimismo, establecer criterios diferenciales acorde a la vía de adquisición, incluyendo posibles donaciones. Prever las limitantes en cuanto a la disponibilidad de algunos documentos y o información traducida o legalizada en situaciones de emergencia, ya que recordemos que bajo estas circunstancias, algunos documentos que normalmente las autoridades reguladoras piden certificados, traducidos, pudieran no estar disponibles y además requerir mucho tiempo para poder cumplir con ese requisito en una situación de emergencia. Por tanto, la autoridad reguladora puede establecer compromisos para que esos documentos legalizados, apostillados, se entreguen a posteriori. En cuanto a la liberación de lotes, es importante mantener un registro de la distribución de todos los lotes de vacunas que ingresan al país, independientemente de la vía de liberación y del lote que recibe cada individuo. Esto es muy importante si consideramos posibles reclamos de indemnización por cualquier SAVI que pudiera presentarse e inclusive para las actividades de farmacovigilancia. Esto es muy importante porque se está pidiendo que todos los países tengan o no tengan la función de liberación de lotes implementada en su país, tienen que llevar un registro claro de todos los lotes que ingresan a su país para que ante cualquier caso de SAVI o problema similar pueda saberse cuál es el origen de la vacuna que se está involucrada en esa situación. También es importante que la autoridad reguladora considere mecanismos de reconocimiento del certificado de la liberación de lote emitido por autoridades reguladoras de referencia fortalecidas, lo cual le va a permitir no duplicar esfuerzos y que esa vacuna que viene de ese origen ya certificado pueda ser liberado de manera rápida para que sea utilizado por los programas de vacunación. Si la ARN, es decir, la autoridad de referencia, no tiene delegada esta función en la actualidad o no la ha implementado, obviamente la OPS no recomienda que en este momento de emergencia la autoridad implemente esta función porque requiere capacitación, recursos especializados, pero sí al menos debe tener un registro de todos los lotes que ingresen a su país. También se recomienda que se evite la realización de los ensayos de calidad previo a la liberación de lotes, a no ser que se trate de productos de fabricación nacional o de algún riesgo que considere la autoridad reguladora, por lo cual sí requiere realizar ese análisis a nivel nacional. Como vimos, había algunas autoridades que establecieron que pudieran en algunos casos realizar análisis para la liberación, pero son juntamente autoridades que tienen fabricación a nivel nacional, en los cuales en algún momento pudiera ser necesario este análisis de control. En cuanto a la vigilancia y control post-introducción, debemos recordar que esto es fundamental para todas las vacunas, para todos los medicamentos, pero en situaciones de emergencia, esto cobra aún mayor importancia, lo que es toda la vigilancia y el control una vez que se comienza a utilizar la vacuna. Por lo tanto, la autoridad reguladora debe realizar vigilancia y control de todas las vacunas que vayan a ser utilizadas en su país. Esto es una función
que no se puede delegar, que tiene que asumirse sea cual sea la vía de adquisición de la vacuna, así sea a través de la OMS, a través del mecanismo COVAX. La autoridad del país que recibe la vacuna tiene la obligación de efectuar la vigilancia y el control respectivo. Por tanto, debe establecerse en esa farmacovigilancia cuáles van a ser los puntos críticos que vamos a vigilar de cada vacuna en particular, de acuerdo a sus planes de gestión de riesgo. Por tanto, es importante que la autoridad reguladora reciba estos planes de gestión de riesgo de cada vacuna y, dependiendo de esos puntos críticos, establecer la farmacovigilancia respectiva. También es muy importante establecer acciones conjuntas entre el programa de inmunización y la autoridad reguladora para que estén en estrecha vinculación, trabajando como un equipo coordinado para el adecuado manejo, notificación y evaluación y reporte internacional de los ESAVIS cuando estos se presenten. También es importante estar atentos a los cambios que puedan surgir en la autorización de las vacunas de COVID a nivel internacional. Recordemos que las autorizaciones de uso de emergencia son ajustadas, actualizadas a medida que el fabricante va presentando más información. Por ejemplo, el periodo de vigencia puede ser alargado, puede ser mayor a medida que el fabricante presenta más datos de estabilidad. Puede ampliarse el rango etario, el grupo etario, las edades con las cuales se recomienda la utilización de la vacuna, y por eso es que la autoridad reguladora tiene que estar en constante actualización de todo lo que tiene que ver con la autorización de las vacunas de COVID que se estén empleando en su país. Como les decía, esto va a salir próximamente en un documento ya publicado. Otro aspecto importante que se consideró fue apoyar a las autoridades reguladoras, otorgándoles, brindándoles herramientas para los procesos de vigilancia post-autorización de las vacunas de COVID. Es por eso que, considerando los diferentes aspectos involucrados en la seguridad de las vacunas y en los programas de farmacovigilancia, como pueden ser la evaluación de los planes de gestión de riesgo, el seguimiento de los lotes, la coordinación entre el programa de inmunización y la autoridad reguladora, las medidas ante la posibilidad de un retiro de lote, la evaluación de los ESAVIS que pudieran presentarse con la utilización de las vacunas, la investigación. Es por esto que la OMS y la OPS ha venido brindando apoyo a los planes nacionales de farmacovigilancia a través de capacitación, documentos y lineamientos tanto para la vigilancia pasiva como activa de las vacunas contra el COVID-19 en la región de las Américas. Vamos a visualizar a continuación una serie de recursos que que ya se han emitido y que se están emitiendo para apoyar todas estas actividades regulatorias y de vigilancia de las vacunas de COVID-19. Como observan en esta lámina, del lado izquierdo pueden visualizar algunos documentos que ya están disponibles en el sitio web de la OPS. Arriba, junto al título, pueden observar la dirección de este link para la visualización de estas herramientas. Podemos observar que entre los documentos se emitió lo relacionado con la supervisión de los ensayos clínicos en pandemia. Otro documento fue las preguntas y respuestas sobre los aspectos regulatorios de las vacunas de COVID-19. Otro documento emitido fue el Reliance, lo podríamos traducir como el reconocimiento para la autorización de uso de emergencia emitida por otras jurisdicciones. Otro documento fue la vigilancia post-autorización
de productos médicos. También los manuales emitidos por la Organización Mundial de la Salud, como el Manual Global de Vigilancia de las Vacunas de COVID-19, la Guía para el Plan de Vacunación y Despliegue de las Vacunas de COVID-19 y el Manual Regional para la Vigilancia de los ESAVIS, que estará próximamente disponible. Como les menciono, ya todos esos documentos están disponibles, muchos de ellos en diferentes idiomas, y ustedes pueden consultar ya en esa dirección. Aquí visualizamos otras herramientas que ya están disponibles y que estamos trabajando en su mejora continua, como en el caso de los documentos técnicos que ven del lado izquierdo, como el documento de datos consolidados de seguridad de vacunas de SAVI. Esto es un documento que nosotros llamamos boletín. Este está emitiendo de manera semanal, donde hacemos un consolidado de los datos de los eventos adversos posteriores a la inmunización con las vacunas contra el COVID-19, y además se incluyen otras actualizaciones. Este documento se está emitiendo semanalmente y llega a todas las autoridades reguladoras y diferentes redes de contacto de que están incluidas en la Organización Panamericana de la Salud. También se emitió un documento de definiciones de caso de AESI y ESAVI en vacunas de COVID-19, que es muy útil porque le permite a los planes de inmunización, a las autoridades reguladoras, conocer la definición de cada uno de los posibles AESI y ESAVI relacionados con estas vacunas. Otro documento fue las recomendaciones para la evaluación de los planes de riesgo y los PESUR que tiene que someter el fabricante periódicamente a su autoridad reguladora en relación con las vacunas de COVID-19 autorizadas, y este documento da recomendaciones de cómo evaluar y cómo establecer esos aspectos críticos para la farmacovigilancia de estas vacunas. También otro documento es las recomendaciones para la gestión de eventos adversos serios que se presenten con los ensayos clínicos de vacunas. En el centro de la lámina mencionamos otros documentos técnicos y herramientas que se están desarrollando, y entre ellos está justamente el mapeo de procedimientos regulatorios de autorización de emergencia y recomendaciones, que justamente el que yo les mencionaba, que está ya por publicarse, con la recopilación de todos los resultados que vimos en esta presentación y recomendaciones detalladas para cada una de las funciones reguladoras, no solamente en el caso de esta pandemia, sino de emergencias en general, que es un llamado para que toda autoridad reguladora tenga establecido un proceso adecuado de emergencia para poder atender de manera oportuna estas situaciones. También entre las herramientas, el apoyo a las autoridades reguladoras, están los cursos virtuales de capacitación, como por ejemplo el curso regional de vigilancia de SAVIS y el curso de farmacovigilancia que se brinda a través del campus virtual de salud pública de la Organización Panamericana de la Salud. Del lado superior derecho, quería presentarles también una herramienta muy útil que ya está disponible. La estamos mejorando continuamente, incorporando nuevas vacunas, que es lo que llamamos tablero de farmacovigilancia de vacunas de COVID-19. Está disponible en inglés y en español, y en este tablero lo importante es que ustedes pueden tener agrupada toda la información para las principales vacunas que ya han sido autorizadas, y cada una de esas vacunas les va a permitir conocer en diferentes capas información desde sus autorizaciones, fabricación, características generales, resultados de eficacia, seguridad, tanto en la evaluación preautorización como postautorización. Además, en este tablero se incluyen todos los recursos, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la OPS, que ustedes observan del lado derecho de la imagen,
Y ahí ustedes pueden acceder a todos estos documentos que yo les he mencionado de forma rápida, así como información de cursos y otras herramientas. Como ven, es un esfuerzo importante que se ha venido realizando para poder apoyar a las autoridades reguladoras con diferentes recursos para poder eh, apoyar lo que es la introducción de las vacunas y sobre todo la evaluación y el monitoreo continuo de la introducción de estas vacunas en la región. Este trabajo que yo les he presentado es un esfuerzo mancomunado de diferentes expertos, no solo de la OPS o la OMS, sino también de autoridades reguladoras de la región, que con sus expertos apoyaron la realización de esta actividad de mapeo, pero también de todos los documentos que yo les acabo de mencionar, así como del tablero de farmacovigilancia que hemos visualizado en la anterior presentación. Bien, esto era lo que yo tenía para compartir. Creo que nos queda un tiempo prudencial si quieren realizar algún tipo de pregunta o comentario en relación a esta presentación. Adelante. Muito obrigada, doutora Maria Tereza. Doutora Maria Tereza, mais uma vez agradeço a conferência. Foi, além de muito didática e muito clara, acredito que essas informações, no final, material disponível será de grande ajuda, né, para quem tem trabalhado em meio à emergência da pandemia do Covid. E também como material de estudo. A doutora Maria Tereza, além de consultora OPS da OMS, é também professora da Universidade Central da Venezuela, na Faculdade de Farmácia, e eu queria colocar algumas coisas sobre a sua fala, né, que claramente, frente a uma doença como o Covid, uma doença nova, como o Covid-19, todo um esforço para desenvolvimento de novas vacinas, com novas tecnologias, tanto de produção como também de análise dessas vacinas, exigiu um esforço das agências regulatórias, né, das agências reguladoras, para avaliar essas novas tecnologias. Então, foi todo um movimento que, basicamente, em um ano, foi colocado em prática. E isso para além de todo o esforço e todos os desafios que uma vacinação, que um programa de vacinação ou a introdução de novas vacinas em um sistema de saúde já demanda, né? A vacina do Covid-19, como a senhora mesmo colocou, ela muitas vezes demanda uma cadeia fria diferente e muito mais difícil de trabalhar, e sem encontrar todos os entraves, as dificuldades de já introduzir uma nova tecnologia como uma nova vacina no sistema de saúde. No que tange ao Brasil, achei muito interessante o que a senhora colocou com relação à definição, né, de critérios para tanto da compra, distribuição e, claro, depois farmacovigilância da nova vacina, porque alguns mecanismos com a agência reguladora brasileira já vinham sendo desenvolvidos com as parcerias de desenvolvimento produtivo e transferência de tecnologia. Então, algumas coisas já tinham sido melhor elaboradas dentro da agência sanitária brasileira, na Anvisa, no sentido de tanto da importação como compra, e também da produção e farmacovigilância desses produtos, tanto de desenvolvimento produtivo como de transferência de tecnologia. Então, acho que no caso brasileiro, algumas coisas já estavam bem
colocadas em prática mesmo antes da pandemia. A senhora gostaria de colocar mais alguma coisa? Sí, yo concuerdo con ustedes que en el caso de Brasil, obviamente es una autoridad reguladora de referencia para la Organización Panamericana de la Salud y esto es importante para la región como modelo. Brasil siempre Anvisa está presente en la mayoría de los países de la región que lo utilizan como referente y ha sido muy importante todos los avances, la información que publica Anvisa en su página web. Nosotros en el boletín que emitimos semanalmente siempre hay noticias de la autoridad reguladora Anvisa porque siempre está emitiendo información importante, como por ejemplo recientemente en relación a la vacuna de AstraZeneca, las medidas preventivas que estaba tomando. Y esto pues obviamente le da seguridad al país al contar con una autoridad reguladora fortalecida, que ya cuenta con una regulación de emergencia consolidada para esta y cualquier otra situación de emergencia que se presente. Y es importante también para la región de las Américas, para otros países que se apoyan en las autoridades de referencia, como en este caso Anvisa, para poder emitir sus decisiones y fortalecer así la vigilancia de las vacunas, en particular de COVID-19 en la región. Así que considero que es muy importante también estos espacios como este simposio que ustedes están realizando, este seminario, porque da también a conocer las actividades que realiza su autoridad reguladora y apoyar su desarrollo. También nos permite darles a conocer estas herramientas que, bueno, como ya les dije, están disponibles en el sitio web de la OPS. Cualquier cosa, estamos a la orden para apoyar en relación a estos recursos disponibles. Muchas gracias por la oportunidad. Mais uma vez, nós te agradecemos. Com a conferência, nós encerramos no momento. Vamos